y le Bueno, Uy, disfrutar. Mandaré venir, ¿no? no
¿Y por qué está en grosero?
Miguel Castañeda, tu micrófono, por favor, y Gladys. Mis queridos torturados, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. ¿Juiciosos? Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí, que ya salió el proceso del despacho. Y compañeros en general. Ya salió el proceso. Me dijo el secretario del juzgado. Ya salió el proceso. El jueves, viernes. Ojalá sea favorable que haya salido del despacho. Doctores, simple y llanamente, darles agradecimiento, doctores, por haberme apoyado en esa actividad que tuve el día viernes, con un excelente triunfo que se obtuvo. Y pues nada, doctores, algún día comprenderán cómo, al igual que sus trabajos de oficina, esto es un poco difícil de desarrollar. Es una actividad que, pues, que le toca a uno enfrentar y los jueces mandan sobre uno. Uno no se autodetermina. Un abogado litigante dice que solicita aplaza una diligencia porque tiene clase en la universidad y lo que hacen es reírsele en la cara. Entonces, un poco difícil este asunto, pero bueno, ya vendrán unas compensaciones que realizaré a ustedes, doctores, por haberme apoyado. Antes de entrar a hablar de lo surtido en ese trabajo, porque ya estuve viendo algunos, muy interesante, y es al punto que yo quiero llegar del conocimiento, las competencias que quiero que adquieran. Antes de hablar de eso, quiero hacerles un paneo de lo que viene siendo la historia del derecho penal, que era lo que íbamos a manejar. Para hablar nosotros de historia del derecho penal, pues, en realidad el derecho penal tiene una evolución gigantesca. Gigantesca. Yo comprendo que ustedes en las primeras clases que han tenido en este entrenamiento, le digo yo, cuando uno estudia derecho hasta ahora se está entrenando. Profe, buenas noches. Disculpe, le interrumpo un poco. Mi nombre es José Bermúdez Mosquera. Buenas noches para usted y para todos los compañeros. Yo por razones ajenas a mi voluntad, hasta hoy me estoy conectando, teniendo en cuenta que la clase comenzó desde el día 21. Yo vine del Chocó y no había sentado, no había programado, no había hablado allá en registro y control, y me cogió un poco el tiempo, pero hasta ahora ya matriculé la materia. Llego hoy, que ya usted lleva 3 clases, pues le pido el gran favor que me permita ponerme al día, desatrasarme, y le pido a los compañeros que tengan la amabilidad y me envíen el enlace del WhatsApp al 315-277-0319. Yo me pondré al día en las clases que ustedes ya han avanzado. Te pido un favor. ¿Sí? Te pido un favor, escribe tu teléfono en el chat de esta plataforma porque Martica ahí te agenda, ¿listo? Te envía el link y solucionamos eso por ese lado. Segundo escenario, Vale. inscríbete a la plataforma, por favor. No sé si ya lo estás. Sí. Y ahí vas a ver las 2 clases que vimos, más un video de Raúl Eugenio Zaffaroni que pudimos observar el día viernes. Afortunadamente Bien. llegas cuando estamos empezando. Sé que vas a alcanzar a ponerte al día. Ponte un poquito de compromiso porque lo de hoy de pronto va muy de la mano con lo que hemos hablado, pero los temas fuertes empiezan a raíz de esta clase. O sea, a partir de mañana, ya yo creo que es muy indispensable que tengas todo el día. ¿Listo? Bueno, profesor. Muy ¿Listo? amable. Muchas gracias a usted y a todos los compañeros. Ok. Listo. Entonces, mis queridísimos torturados,
el derecho penal, cuando ustedes, venía diciendo ustedes, cuando empiezan este entrenamiento de lo que es estudiar una carrera de derecho. La carrera de derecho, normalmente en las universidades son 10 semestres y uno dice, ya soy abogado. No, uno está todavía lejos de ser un abogado. La universidad simplemente es el abrebocas para que uno continúe estudiando el resto de su vida. Quiera o no quiera uno estudiar. Le toca. Y el estudiar no es solo acudir a una universidad para capacitarse. El estudiar está simplemente en los pronunciamientos judiciales, en todas las actividades que se van a realizar, mi hermano, en jurisprudencial, doctrinaria y demás. Ahí es donde uno empieza a desarrollar un verdadero criterio como abogado. Entonces me imagino que cuando ustedes empezaron esto, les dijeron, venga, vamos a hablar del derecho. Y ustedes vieron, no sé si ya lograron hablar, de cómo, por ejemplo, se manejaba el derecho en Roma. Un gran referente para nosotros estudiar nuestra carrera es Roma. Porque allá, pues, habían instituciones jurídicas y de todas las naturalezas, doctores, civiles, comerciales, penales. Pero ahí tenemos como que ese abrebocas para lo que es el derecho. Pero, doctores, el derecho penal, desde luego, empezó mucho antes. ¿Sí? Pero existieron regulaciones. Poco a poco, la sociedad ha ido evolucionando. Recuerden ustedes cuando hablábamos, oiga, la política criminal y el gobierno de turno, y entonces cada uno va a tirar a sus intereses. ¿Y qué usan el derecho penal para usar la política? Porque el resto de derechos no sirven, sino ni el eslogan es, y miren las campañas políticas siempre incluyen tema de derecho penal, siempre. Pues, compadres queridos, esto viene desde siempre. Y yo por eso, pues yo les había preparado unas diapositivas que nos iban a ilustrar un poquito sobre el asunto, porque el derecho penal nos puede llegar a dar esa regulación de actividades y de comportamientos al interior de una sociedad, porque es la rama que más protege y puede tener consecuencias más lesivas. Claro, por ejemplo, el adeudar un dinero a otra persona, pues ese es un comportamiento social, claro, y hay una legislación que va a decir usted, pues un momentico, usted tiene unas vías legales de índole civil para que usted cobre ese dinero. ¿Qué es lo que busca siempre el derecho? Evitar que ustedes, a propia mano, vayan y hagan su justicia como les parezca. No, para todo hay respuesta, para todo hay respuesta. Vamos a ver un momentico este asunto. ¿Vemos diapositivas? Profe, ¿me regalas un segundito para explicarle al señor que el link que Sí, está, profe, ya se ve. que el link que le coloqué ahí es para que se una a la clase? Seguro el señor lo sabe. Entonces solamente le das un link al señor nuevo y ya puedes ingresar al chat, ¿vale? Sí. Para que no quedes por fuera. Revisa ahí en el chat de esta plataforma, por favor. Dale Hay clic un a link. ese y ese link ya te hace miembro del grupo de WhatsApp. Y por favor, otra cosita que te recomiendo, ya que antes de que se me pase, poner tu nombre en esta plataforma porque te veo como usuario. ¿Listo? Entonces, para que eso lo organices. Listo, doctores. Cuando vamos viendo, es una evolución histórica. ¿Qué quiere decir evolución? Simple y llanamente lo que veníamos connotando. Cada vez, siempre vamos a tener una relación de derecho penal, pero cada vez va evolucionando, cada vez va cambiando. Por eso les estaba diciendo ahorita, la universidad es un entrenamiento, porque todo el tiempo vamos a mirar variaciones. Entonces, esta simplemente es una de las calificaciones o clasificaciones que ha tenido el derecho penal, porque en realidad hay varias, todavía hay cosas que se me escapan, pero vamos a hacer un paneo lo más completo posible. Fase oscurantista.
Miren, doctores, y es muy importante estos ítems que les voy señalando. No existía el derecho penal propiamente dicho. Es decir, no había una rama que se llamara derecho penal. Se prohibían hechos que atacaran a la integridad del sujeto o del grupo social. ¡Ojo! Ahí había una regulación de comportamiento. Usted tiene que salvaguardar la integridad de las otras personas y usted no es nadie para atacar a esas personas. Muy importante. Ojo, no podían ejercer ese derecho a propia mano. Simple y llanamente se buscaba era regular o evitar, más bien, que se ocasionaran daños por parte de cualquier ciudadano hacia otro ciudadano. Se ampliaba la violencia, se ampliaba la violencia como retaliación o castigo, el cual era ejecutado por las autoridades militares, religiosas y políticas, pero autores con la salvedad que no había límites. Entonces, lo que dijera el cura, lo que dijera el gobernante del turno, era lo que tocaba hacer, y sin hablar de los militares. Es decir, doctores, que sea una retaliación o un castigo como consecuencia de la conducta, pero, doctores, siempre se hablaba de castigos netamente exagerados. Netamente exagerados. Se cometían atrocidades por parte de estas autoridades. El derecho y la moral eran vistos como uno solo. Es decir, lo que era lo moralmente permitido por la sociedad es lo que se actuaba en derecho y viceversa. Lo que conllevaba que el delito y el pecado eran tomados como el mismo, doctores, y ahí sí les voy diciendo manada de delincuentes a ustedes. Todas las circunstancias que eran inmorales, pues, para un cura, si se le daba la gana, pues nos castigaba. Entonces, era muy fácil cometer delitos. Era muy fácil llegar a esa fase. Y vuelvo y repito, las consecuencias eran absurdas. Absurdas. Se buscaba regular, pero en realidad, ¿quién regulaba a los que ejercían ese castigo? La respuesta es, no había quién. Ellos son los máximos y era lo que ellos dijeran. Y el pueblo no tenía esa voluntad de poder llegar y discernir en estos asuntos. Perfecto. Continuando con nuestra diapositiva. Mira, concentramos esta cosa. Segundo, por favor, doctores. Ya lo vemos, profe. Listo. Doctores, tiempo después, mis queridísimos amigos, viene la creación de lo que dicen algunos que el primer código, y es el código Hammurabi. Doctores, hay otras personas que señalan que existen códigos anteriores a este, solo que, doctores, ese que ustedes están viendo en la pantalla es el verdadero, es el que se creó, es el que tiene la recopilación de muchos comportamientos y restricción de los mismos por parte de un personaje que se llamó Hammurabi. Fue creado en 1750 a.C., doctores. Y doctores, esto lo hizo el rey Hammurabi. Y acá fíjense cómo sí se hablaba, y ya se hablaba de la justicia restaurativa, pero en un ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del talión, doctores. Aquí llegaban y decían, simple y llanamente usted me robó, entregue su dinero, tengo derecho. Usted accedió a una mujer, tiene el derecho, el afectado de acceder a una mujer de su familia. Y era una normatividad que, desde luego, era excesivamente vengativa, pero que tenía unas limitantes. Las limitantes, desde luego,
venían poniendo una barrera para decir que era lo bueno y lo ajustado, pero doctores, aún así, era muy despiadado ese código. Se les pasaba en los castigos. Castigos que vamos a ver, eran castigos, vuelvo y repito, que seguían siendo descontrolados, pese a que ya se trataba de regular. Pero obviamente es un gran avance, doctores queridos, un gran avance en materia de buscar regular las actividades propias en la sociedad. Doctores, ¿alcanzan ustedes a ver el YouTube que se abrió o solo siguen viendo la diapositiva? Solo la diapositiva. Listo, 2 segundos, por favor. Que este computador está lento. Algo tan común para nosotros como que exista un código civil con unas Listo, normas profe, ya se ve. es algo relativamente moderno. De hecho, la primera Constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia, en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad, de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del Taelión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene pena. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que el que acabas de acusar sabe nadar. Mierda. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales,
Los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses y, lógicamente, saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, en el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Conocéis algún otro código de la antigüedad que se le parezca? Pues Importante destacar, doctores, penas crueles. Crueles, crueles. Pero fíjense algo muy importante y que ustedes ya se estaban entrenando para ello. ¿Se acuerdan de aquella sentencia que nos hablaba sobre la última ratio? Allá se estaba hablando, hay conflictos que se pueden solucionar por otras vías legales. Eso se determina como la justicia restaurativa que estamos hablando y que se empieza a crear desde ese código. Fíjense, doctores, que es desde allá. Es desde allá. Allá están las primeras nociones, estamos diciendo un momentico. Si nos podemos evitar un proceso penal, pues hay otras vías. Fíjense que acá también se aplicaba, en cierta medida. Porque acá, ¿cómo se aplicaba? Con pena. Solo que, como estamos hablando de evolución, al día de hoy, fíjense cómo ha cambiado. La comisión de un delito se puede culminar con la justicia restaurativa. Sobra decir, simplemente, ustedes lo van a estudiar en alguna oportunidad. Artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. Allá ustedes van a mirar algo que se llama principio de oportunidad. Y si se fijan en la causal séptima, hace mención a mecanismos de justicia restaurativa. Porque habla y dice y señala que se puede aplicar en un proceso un principio de oportunidad cuando opere la justicia restaurativa. ¿Y qué es eso? Pues hace necesario remitirse a otra norma del mismo código que creo, y si mal no recuerdo, es el artículo 529, si mal no recuerdo. Y allá vamos a encontrar cosas como la conciliación, la mediación y demás. Todo desde la óptica de la reparación. Solo que al día de hoy la traducimos solo en dinero. Allá, ojo por ojo y diente por diente. Ah, me paga usted con algo similar a lo que hizo. Hoy en día es simbólico porque el dinero es un símbolo. En ese entonces era físico. ¿Listo? Entonces, queridísimos amigos, ese código que trae tan importante circunstancia, pues doctores, ya después con el tiempo viene otro código. Hindú, hacia el año 200. Pero fíjense una circunstancia muy particular. Grandes influencias religiosas. No olviden que en las anteriores legislaciones, pues también, o más bien civilizaciones, también había una gran influencia religiosa. Tal vez así
que, por ejemplo, antes, y observamos en diapositivas anteriores, pues hasta los sacerdotes podían emitir fallos que concernieran a circunstancias. Voy a cerrar este micrófono. A circunstancias de dirimir conflictos sociales. Se establecía que era lo bueno y lo malo, pero desde lo espiritual, doctores. Y desde ahí, mirando qué es lo bueno y lo malo, se desprendía qué era lo permitido y no lo permitido. Pero vuelvo y repito, en reglas de conductas sociales, pero con la influencia religiosa. Doctores, vergonzoso. Regulaba el comportamiento de la mujer. Y ahí era donde tenían unos grandes conflictos, porque la mujer tenía muchísimas limitantes, porque interpretaban la religiosidad de una manera equivocada, haciendo ver que la mujer no tenía derecho a todas las garantías que sí tiene derecho el hombre. Mire, fíjense acá, el adulterio, doctores. El adulterio del hombre hacia su mujer era condenado al fuego. Y en el caso de que, mire, de la mujer, cuando le es infiel a su esposo, el rey deberá hacer... ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿O fue un micro? Micro. Listo. Doctores, que se la devoraran los perros en una plaza pública. Y eso era la gran diversión de la sociedad. Ir a ver cómo unos perros se tragaban a una mujer que le había puesto los cachos al hombre. Pero además, doctores, y viene aquí la circunstancia muy importante. Existía la necesidad de probar para condenar. En una amplia definición del derecho de demostrar. Usted tiene derecho a demostrar. Usted va a acusar y no es solo señalar. Porque en la anterior legislación simplemente decía Martica, es que vengo a acusar al profe porque el profe es un ratalí, que lo pillé que era ratalí. Y le creíamos a Marta porque Marta dijo que era ratalí el profe, entonces ya vamos a creer que es ratalí, punto. Con eso se iban. Y fíjense cuál era la manera de buscar una absolución de la persona, lanzarse al agua y saber nada. Simplemente por el capricho de Marta decir que el profesor era ratalí, pues, papito no sabe nadar, lo siento mucho. Y se ahogó y sí ve que era el responsable, por Dios. Por Dios. Obviamente existía un sesgo con relación a lo que era la materia probatoria. Pero bueno, digamos que eso ha maniatado con la evolución del derecho penal. Pero hay todavía más instituciones más interesantes que uno viene y dice y trae a colación. ¿Cómo puede llegar a existir una legislación solo escrita pero demostrativa poco? Doctores, leyes de Moisés. No matarás, no cometerás adulterio, bla, bla, bla. Doctores, ¿alguien creo que levantó la mano? Erika Peña. Buenas noches, profe. Hola. Disculpe, tengo una pregunta. No sé, no he podido aclarar qué diferencia hay entre el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal. O sea, ¿es lo mismo o estoy ahí en ese concepto porque Vale. estuve leyendo el fin de semana y no... Mira, yo les hablé a ustedes de cuando hablamos del Código Penal, hablamos de la norma sustantiva. ¿Y qué es lo que va a tener? Vámonos al grano. En el Código Penal vamos a establecer los comportamientos, los bienes jurídicos y las consecuencias de las violaciones de estos. Eso es Código Penal. Lo vamos a traducir en efectos prácticos, lo que conocemos como los delitos. Están en el Código Penal. Y en el Código de Procedimiento Penal está el procedimiento para hacer valer
o proteger esos delitos. Por eso se llama de procedimiento. Y eso es lo que vamos a conocer como el derecho adjetivo. ¿Listo? Ok, gracias, muy amable. ¿Listo? Tranquila. Doctores, y luego de ello, sigue evolucionando el derecho penal. Y vamos a coger un pedacito acá, unas circunstancias, doctores. Fíjense cómo Hammurabi ya tenía código escrito, luego viene el código Manú, que es otro código escrito, que delimitaban circunstancias en ambos, que habían consecuencias en ambos. Las leyes de Moisés, que también estaban escritas, pero doctores, viene ya las famosas escuelas. Y viene la escuela clásica. Con ella empezamos. Fíjense cómo hablamos, y en este primer punto, el estudio del derecho y de la justicia penal, porque si nosotros vemos, pues el derecho penal es solo una rama del derecho. ¿Que necesitamos complemento de otras materias para hablar de derecho penal? Claro que sí. Y fíjense que aquí ya se hablaba de algo más importante y era lo que estamos conotando hace unos segundos, del delito. ¿Y el delito qué viene siendo? Protecciones de bienes jurídicos tutelados. Y obviamente la violación de esos bienes jurídicos tutelados se lo vamos a denominar pena. Pero fíjense, doctores, que le dan el tinte humanista, que es lo que yo he venido proclamando y reclamando desde el primer día. Con humanismo, el derecho penal. Porque, pues, es totalmente ilógico, por ejemplo, que el castigo sea que a una mujer que cometió adulterio la pongamos en mitad de una plaza que la traigan unos perros a mordiscos. Obviamente es un castigo no para humanos. Doctores, seguía con la gran influencia de la divinidad, es decir, la religiosidad y demás. Esto es lo que nosotros sabemos y conocimos desde el primer momento en que nos acercamos a la carrera como el derecho natural. Por eso, inclusive, doctores, se hablaba tanto del humanismo del derecho, porque se buscaba desde la divinidad proteger también a los asociados. Y fíjense, doctores, que aquí ya viene algo de lo que ustedes venían señalando desde el contrato social, que veníamos hablando en clases anteriores, que decía, venga un momentico, la persona tenía la opción de escoger su conducta y escoge también la conducta criminal. Es decir, la persona sale libre para discernir. Y eso es lo que nos habla el contrato social. Eso era lo que nos decía el contrato social. Pero, doctores, pese a que fuera humanista, seguían con castigos severos y certeros. Sin embargo, doctores, existía una gran limitante para la imposición de esos castigos. ¿Y cuál era? Que debería existir abundancia probatoria, lo que veníamos extrañando ahorita hace unos instantes. Doctores, unos tratadistas relevantes, por si alguien quiere adentrarse en este tema un poco más, son los que estoy señalando ahí atrás. Simple y llanamente, doctores, les recomiendo Francesco Carrera. Escribe muy bien y inclusive lo sigo utilizando en la actualidad, doctores. Doctores, luego de ello viene la escuela positiva. Si ustedes lo vieron ya en Introducción al Derecho, no sé. Ya vemos cómo esa escuela positiva tiene una gran diferencia con el naturalismo anterior de la clásica. Pues es siempre una contrarrestación a todo lo que se estaba dando allá. Esto era un poco, se veía o se estudiaba, más bien, aspectos propios, doctores, sobre qué viene siendo un delincuente, cómo viene un delincuente a estar en la sociedad, cuál es el daño que va a generar un delincuente en la sociedad, cuál es la consecuencia, doctores. Doctores, y desde aquí se crea la amada criminología, doctores. La criminología como una ciencia para estudiar los comportamientos
mirar todas las reglas de conducta, doctores queridos, y de la mano, ojo con lo que voy a decir, de la mano de la criminología, la criminalística. Porque la criminalística, vámonos al escenario que estamos explicando ahorita a la compañera. La criminología viene siendo el Código Penal y la criminalística el Código de Procedimiento Penal. La criminalística es, ojo con esto, la criminología es la ciencia y la criminalística la práctica. Doctores, aquí ya veíamos nosotros en esta escuela cómo, por ejemplo, se podía decir que una persona podía ser proclive a cometer delitos simplemente por su aspecto físico. Y ustedes van a quedar aterrados, pero les cuestiono algo. ¿Acaso ustedes van a las 9 de la noche en una cuadra oscura de su barrio, rumbo a la casa, y ven pasar a una persona de aspecto habitante de calle que viene hacia ustedes? Toman opciones, la mayoría, de cambiarse de ser así o no, simplemente por un aspecto. Pero esto lo vamos a agrandar ya al nivel de la comisión de conductas punibles. Es decir, nosotros simplemente creemos que el gamincito de calle nos puede atracar. ¿Pero por qué lo creemos? Por reglas de experiencia. ¿Sí o no, doctores? ¿O no? Pero más de regla de experiencia, simplemente por una convicción que nosotros somos más que el resto de personas. Porque así lo creemos. Yo me he visto mejor que él, soy mejor que él. Y qué infortunio tan grande creer así. Qué infortunio tan grande. Sin embargo, miren que sí es un verdadero infortunio. Voy a poner aquí lo siguiente. César Lombroso. Lo vieron en la diapositiva, pero es muy importante ver este videito, doctores. Lombroso nos trae pues un análisis. Somos la red número 1 en experiencia de cobertura 4G. Cámbiate ya. Con Claro puedes todo. Punzones. Aquí vamos a entrar a Lombroso un segundo. Seis tipos de delincuentes. Teoría del criminal nato de César Lombroso. César Lombroso fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, que se acabó convirtiendo en uno de los representantes del positivismo criminológico y en el precursor de la criminología moderna. En 1876 publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde clasificaba a posibles delincuentes según algunos de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Si quieres conocer cuál era esta interesante clasificación, sigue viendo este vídeo. Número 1. El delincuente nato o atávico. El nacido para el delito. Es una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría del criminal nato, en la que afirma que el delincuente nato presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso menciona que el sujeto no ha podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, y basándose en esta teoría, también denominada atávica, indica que este delincuente está en una etapa intermedia entre animal y hombre. Respecto a sus rasgos físicos, tiene un cráneo pequeño y un escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. Sin embargo, presenta un gran desarrollo facial y maxilar.
Por otra parte, tiene una gran capacidad orbitaria, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a sus rasgos psicológicos, se trata de alguien muy impulsivo, insensible y sin remordimientos. Además, puede ser vanidoso. También describe características sociales de este delincuente, como que es supersticioso, le gusta hacerse tatuajes y tiende a los vicios. Número 2. El delincuente loco moral. Lombroso lo describe como antipático, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura y es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes, puesto que es famoso y sabe que es una aplicación criminal. Respecto a los rasgos físicos, en este caso, el cráneo de estos sujetos no presenta diferencias respecto a los cráneos normales, pero coincide a veces con el delincuente nato en la mandíbula voluminosa y en la asimetría facial. Otro dato que aporta es que son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que la epilepsia era una señal de criminalidad, pero hacía dos distinciones entre la epilepsia real, en la que hay ataques, y la epilepsia larvada, que también era epilepsia, pero sin ataques. Lo define como un delincuente violento, agresivo, vanidoso, destructivo y con cambios de humor, y afirma que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, comete delitos violentos y cuando lo hace, utiliza siempre armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellos que son enfermos mentales y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen un delito y luego ya enloquecen en la prisión. Dentro de estos últimos, los delincuentes locos, Lombroso los subdivide en 3 tipos. Alcohólico. Tiene una extraña apatía y es violento. Después de embriagarse, comete los delitos. Histérico. Lombroso dice de este tipo que es más común en mujeres. Se trata de personas egocentristas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. Matoide. Este delincuente sería aquel que no está loco, pero casi. Es decir, que está justo en la línea que separa la cordura de la locura. Es ético y ordenado. Sus crímenes son impulsivos y sufren de delirio persecutorio. Número 5. El delincuente pasional. Actúa por impulso, movido por sus pasiones. Lombroso sitúa la edad de estos sujetos entre los 20 y los 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tiene datos patológicos. Sin embargo, detalla que en este caso, este criminal siente una gran conmoción después de cometer el delito, y que al contrario que los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, sino que lo confiesa. Número 6. El delincuente ocasional. No tienen caracteres antropológicos criminales. Lombroso clasifica a estos delincuentes en 3 tipos. Pseudocriminal. Es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos. De manera involuntaria, sin perversidad, es decir, por necesidad, o por defensa propia. Criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición a cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería.
solo lo comete cuando se da cierta circunstancia, incidente o se presenta alguna oportunidad. Habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta hacia el delito. Combina actividades legales con delitos. Conclusión. La teoría del criminal nato fue muy criticada, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer estudio científico que se realizó acerca de los delincuentes y ayudó a que surgiera la ciencia criminológica. Su clasificación sirvió durante bastante tiempo como herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. ¿Conocías esta clasificación de los delincuentes? ¿Cuál es tu opinión acerca de...? Doctores, la pregunta que les hago es, ¿qué clase de delincuentes son ustedes? Porque si se dieron cuenta, entramos toditicos. Entramos Por definir. todos. ¿Sí? Esa es- Yo soy una santa, yo no sé. Ojo, porque por ahí con un tatuaje, dice, No. no, yo la miro y le miro el tatuaje y digo, con razón. ¿Mm? Doctores, ¿quién trabaja en investigación criminal? Edwin. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. ¿Se dan cuenta en los perfilamientos que seguimos usando esto? Pero No. hoy en día ya no se tiene tanto en cuenta la física de la... del Exacto, rostro. pero fíjense que si hay otras cosas que vamos usando, obviamente, a la modernidad, pero lo estamos usando. Y, muchachos, antes de esto, de esta escuela, pues, ¿cómo definíamos esto? Simple y llanamente, fíjense que sí ha servido para poder, por lo menos, llegar a identificar otros aspectos de gran importancia. Al punto que hoy estamos diciendo, el que tiene antecedentes penales puede llegar a ser un peligro para la sociedad. ¿O no? Y lo estamos señalando y ya vamos a ver algo al respecto. Miguel. No, porque usted hizo una norma, doctor. Yo la leí que Ahora miramos. Miguel. Sí, profe, frente a lo que estaba diciendo del video, es que en esa época de 1800 algo, existió una ciencia en esa época que se llamaba frenología. Esta ciencia consistía en que, de acuerdo al desarrollo de los huesos de la cabeza, si la persona tenía más desarrollada cierta área de la cabeza, significaba que era más experto, tenía más habilidades para hacer ese tipo de cosas. En esa época, por ejemplo, las ejecuciones con hacha y otro tipo de cosas eran normales y yo leí un libro sobre ese tema y entonces el autor del libro decía que ese personaje, el que él estaba entrevistando, que era era especialista porque tenía desarrollado más una parte de la cabeza y decía que por eso la persona era especialista en lo que hacía. Y ahí traía pues las fotos y cómo él clasificaba los huesos de la cabeza. Entonces, eso era, digamos, que era normal en esa época, o esa ciencia en ese momento era como aceptable, de cómo, de acuerdo a donde uno desarrollaba más los huesos de la cabeza, inclinaba que la persona hiciera eso. Entonces, cuando él habla ahí de que tenía la cabeza como más metida o más salida, pues me acordó precisamente a esa técnica que se usaba en esa época. Así es. Clau, muy importante, lo que estás connotando muy importante y ahorita voy a hacer un apunte al respecto. Clau. Bueno, profe, yo leí dentro de algunos apuntes
que no solamente la criminología la utilizaban, la describían o identificaban al criminal, al que cometía el delito de acuerdo a su fisonomía, sino también lo hacían como parte, lo utilizaban como un arma religiosa para poder obtener el poder, la religión. Entonces, cuando el cristianismo hizo el proceso de la Inquisición, y ya no tuvo quien estuviese en contra del cristianismo porque a todo el mundo lo dogmatizaron, entonces quisieron tener un proceso de subyugar a alguien, entonces ese alguien lo subyugaban de acuerdo a las creencias y así empezaron, digamos, con los más débiles, en ese caso serían las mujeres, y por eso vino el proceso de que utilizaron, de que las mujeres eran brujas, y por eso vino todo el proceso de la crueldad de la religión. Entonces no solamente fue por su fisonomía para ejercer un poder o para describir como tal a un posible delincuente, sino que también fue utilizado como proceso de subyugar al pueblo, a la sociedad. Importantísimo, muy importante, Clau. Ahorita con un simple comentario que les voy a hacer en los dos sentidos, porque la historia que están trayendo ustedes es totalmente cierta, lo están señalando, pero fíjense, esto no es un invento que el tipo se le dio la berraca gana de decir quién estaba loco y quién no estaba loco y quién podría ser un delincuente, no. Él lo va a hacer en su estudio, ¿sí? Simple y llanamente ese tipo chupó cárcel. ¿Por qué? Porque se metía a las cárceles a estudiar a las personas. ¿Y entonces usted qué cometió? No, papito, pues mire, yo cometí esta, mi cagadita fue esta, y así empezó con cada uno y a llenar datos y encontraba similitudes en algunos comportamientos psicológicos y físicos y demás. Y todo lo que miramos de esos aspectos era increíble. Miraban y medían la cabeza, como lo está diciendo Miguel. Oigan, miramos la cabeza. Ese tipo es proclive a cometer delitos. Mierda, pero ¿cómo así que proclive a cometer delitos? Pero es que todo se basaba en esa regla de experiencia que se venía gestando. ¿Sí? Omar. Profe, buenas noches. Yo haciendo, digamos, como un análisis y siendo un poco más evolutivo frente a lo que presenta el video, las características, las diferentes características para poder definir cierto tipo de criminales, por decirlo así. Me pregunto y me cuestiono es si esos análisis no permiten de pronto llegar a cometer un error, porque las facciones y digamos, las características en cuanto a su rasgo físico, de acuerdo a lo que manejan ese concepto científico, se puede prestar para cometer errores, porque no toda la persona que tiene, digamos, la fisionomía comparada con otro, significa que debe ser y puede ser, digamos, un criminal. Creería que eso tocaría mirar un poquito como más, analizarlo un poquito más. Claro, allá. claro, es que se ha analizado, Omar, o si no yo estaría preso. Nosotros los feos no tendríamos derecho a absolutamente nada, eso téngalo claro, ¿sí? Pero digamos que es un buen cimiento para empezar a construir fases investigativas al interior del proceso, porque es que antes el probar era muy difícil. Y doctores, sí, déjenme decirle que el probar es tan rico, porque es que es como uno demuestra su teoría. Punto, sea cual sea. Yo como fiscal pruebo deliciosamente con prueba. ¿Y desde dónde se desprende? Desde aquí, desde este escenario, ¿sí? Pero ahorita voy a mirar un temita en la actualidad. Nosotros decimos que no, uy, estamos mirando con una barbaridad eso. Yo simple y llanamente digo que sí algo de esta teoría sí es cierta. Nada más miro la que me pega y analizo con ese episodio histórico de histeria que señaló aquí el hombre y uno dice, eso es verdad. La que me pega es histérica, doctores, simple y llanamente es proclive a cometer delitos. Doctora Diana. Hola, profe, buenas noches.
También, por ejemplo, en lo que estaba diciendo el video, tengo entendido que no solamente para la criminología es usado este tratado, también lo usan mucho para la parte, para otra ciencia que es la psicología, para poder hacer, digamos, tienen en cuenta no solamente el aspecto físico, porque ahí no habla solo del aspecto físico, sino también del psicológico. Y si hablamos de eso, pues realmente todos estamos dentro de eso, porque cualquier persona es proclive a cometer un delito por necesidad. Ejemplo, me llegan a mí un caso de violación, si yo tengo cómo defenderme, pues claramente me voy a volver un delincuente por defensa propia o por alguna. Entonces sí, como que entramos todos, no solamente en el tema físico, sino también en el psicológico, y todavía a esta época usan mucho ese tratado para el tema de la psicología, para analizar, bueno, un niño tiene ciertos comportamientos que dice este tratado, entonces ven, empecemos a usarlo como para evitar pues que tenga algunos inconvenientes. Cuando tú miras en la actualidad lo que estás trayendo y estás señalando, nosotros estamos mirando no solo para el derecho penal. Perfecto. No solo para el derecho penal. Vamos a una entrevista a una multinacional. Lo sientan con un psicólogo a uno para que le asignen una perfilación. Y luego ese concepto dice, sí lo puedo contratar, no lo puedo contratar. Simplemente perfilar. Doctores, y lo que yo estaba señalando, cuando ustedes ya se adentren un poco más en toda esta locura del procesal penal, inclusive todavía más allá al fondo, yendo a temas mucho más concretos, ustedes van a mirar que para imponer una medida de aseguramiento contra una persona, es decir, una privación de su libertad a un inocente, porque ya hemos dicho que así haya aceptado cargos, todavía sigue siendo inocente, que por más que exista un video que esté grabando como la cogió a cuchillo en estos días pasó. El tipo lo capturan, le clavan una medida de aseguramiento, es inocente por el momento, hasta que se emita una sentencia de carácter condenatorio en su contra. Doctores, nosotros vamos a mirar que para ese escenario, el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, lo cual ustedes van a estudiar, pues dice que hay unos fines constitucionales, y yo por eso les decía a ustedes, todo nace desde la Constitución Política de Colombia, todo nace. Y esos fines constitucionales son para proteger, por ejemplo, vamos a proteger la prueba, vamos a hacer que el tipo no se escape y se quede en la impunidad del proceso. Pero doctores, cuando acudimos a nuestras sugerencias de entes internacionales, los tratados hechos por Colombia, ratificados por Colombia, vamos a encontrar que eso que decimos que simple y llanamente el señalar un peligro para la comunidad que tanto hemos escuchado, pues es algo muy subjetivo, doctores. La pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué delito no puede constituir un peligro para la comunidad? Y analícenlo todos los delitos. Se van a dar cuenta que en todos puede llegar a existir el sofisma de decir o señalar que hay un peligro para la comunidad. Ah, que es que se roban un carro. Bueno, pues ese ladrón, ¿por qué puede llegar a ser una comunidad, un peligro para la comunidad? Porque puede robar a otro. Ah, que es que cometió un falso testimonio. Pues puede ser un peligro para la comunidad. ¿Por qué? Porque puede engañar a otro juez. Y así sucesivamente. Pero los estamentos internacionales están diciendo, momentico, ese no existe. Acá en Colombia se les dio la gana de meterlo. Pero peor aún, y lo que estábamos connotando ahorita, si es un peligro para la comunidad señalar que una persona tiene antecedentes. Y entonces viene un escenario muy particular que yo les he dicho a ustedes. Cualquier persona puede ser sujeto de derecho penal. De hecho, el creer que uno no puede llegar a ser sujeto de derecho penal es ser ignorante.
Pero entonces señalar que ya llegamos al escenario, por ejemplo, doctores, un antecedente es el registro de una sentencia de carácter condenatorio. No es otra cosa. Carácter condenatorio, y eso para que ustedes ya lo vayan teniendo en su mente. Pero no puede ser superior a 5 años. Es decir, pasados 5 años ya no es antecedente, es una simple anotación. Y entonces también lo que vemos a veces en los medios de comunicación, cuando capturan personas, entonces esa persona está siendo investigada por 15 fiscalías. Un peligro para la comunidad. Doctores, esto se maneja al interior de la institución desde el sistema SPOA, que es el sistema interno de la fiscalía. Y ahí reposan, no todos, pero sí la mayoría de los procesos. ¿Por qué no todos? Hay procesos que no se registran en SPOA por obvias razones, por protección de datos y demás y pendejadas veces. Doctores, entonces a veces hemos visto cómo hay despachos fiscales, en su gran mayoría, o los investigadores, llegan y le pegan a consulta SPOA a la persona que capturaron para que vayan a la audiencia, al fiscal del caso, a solicitarle al juez que imponga una medida porque diciendo, mire, tipo un peligro. Entonces se vieron en la necesidad de señalar, y lo que está diciendo Andrés por ahí, que chivió la chiva es cuando uno le da una noticia a un periodista y nadie la conoce. Ellos manejan su fuente y van a ser los primeros. Andrés chivió la noticia. Pero simple y llanamente, doctores, lo que quiere decir es, oiga, entremos a la reflexión que hay mucho elemento material probatorio para probar en esa sede de medida de aseguramiento que la persona no se puede dejar en libertad. Voy a poner y voy a compartir esa nota periodística con su venia, doctor Andrés. Entonces, gracias por preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23.000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial. Una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no deben basarse única y exclusivamente en los antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar qué es necesario la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23.540 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12.655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran.
Omar, ¿levantaste la mano? No, profe, le iba a hacer una pregunta, pero ya escuchando la noticia ya tengo otra. Importante. ¿Qué señala ahí la sentencia? Pues que la gente puede cambiar. Y si nosotros analizamos entonces todo este estudio, ¿dónde quedó? Es proclive y esa es circunstancia propia para señalar que la persona puede cometer delitos. Son los temas de marginalidad que podíamos conocer. Hay muchas circunstancias que se tejen alrededor. Doctora Julia, ¿cómo estás? Bien, doctor, buenas noches. Pues la verdad, yo no estoy de acuerdo. Si una persona es reincidente, ya no ha cambiado, no ha cambiado. Yo digo, metí la pata la primera vez, bueno, pues madre, ¿qué pasó? Pero reincide 2, reincide 3, para mí ya no es que pueda cambiar. Pues ya perdóneme esta, que en la próxima yo voy a cambiar de aquí en adelante. Muy importante lo que estás connotando. Mañana va a ser el foco de cachetearnos entre todos y darnos acá un debate jurídico bien berraco, porque mañana vamos a ver fines de la pena. ¿Sí? Y desde ahí vamos a constituir sobre ese escenario, Martica. También hay que tener en cuenta, y los investigadores y Andresito y los demás compañeros, que a través de los preacuerdos que existen en este momento, hay muchas personas inocentes que prefieren aceptar un preacuerdo, que es lo primero que le ofrece la fiscalía, independientemente de que sean o no culpables. Le dicen, bueno, listo, acépteme esto y se va. Con 5 años tienen hijos menores, son madres cabezas de familia, son padres que, pues de hecho hace poco vimos un compañero que fue de la universidad, que creo que salió en una moto, atropelló a alguien y está en una cárcel siendo inocente, pero la fácil fue, prefiero aceptar un preacuerdo e irme para mi casa con lo que tengo, con lo que me dan, porque no tengo para un abogado por muchas circunstancias. Lo que decían en el video que vimos, no todo el mundo es un delincuente porque haya tenido una situación. No todo el derecho penal hay que verlo desde muchos puntos de vista, y ahora con el tema de los preacuerdos, que de hecho existe desde hace mucho tiempo, pues no es que todo el mundo sea culpable, y este tema de que no tengan en cuenta los antecedentes penales, porque no, lo que decía Estelita, obviamente sí, de pronto hay gente que el mechero, el ladrón que reincide y vuelve y roba, pero no todos los casos son iguales, y por eso es importante esta norma que está saliendo, porque con los preacuerdos a todo el mundo queda condenado y después, ¿ya qué puede hacer si no hay un abogado o no tienen con qué irse a un juicio, por ejemplo? Totalmente cierto. Y digamos, hay algo que es muy particular, y eso lo vamos a aprender mañana. Simplemente lo anunciaré ahorita. Pero es cuando se cobija con una medida de aseguramiento de la persona, es para proteger ese proceso. Ese proceso, no otros procesos, porque no podemos ser abstractos. No podemos decir, es que puede llegar a seguir pasando, pero ¿qué prueba me trae usted para decir que puede llegar a seguir pasando? Tiene que existir alguna pruebita. Por eso, doctores, en algunos casos, nuestros queridísimos investigadores hacen, ustedes ven esos programas de 7 caminos, que se llama esa vaina, o sí, y como Séptimo Día, y bueno, esas cosas. Y ustedes llegan y dicen, mire, muestran una empresa criminal, atraque y atraque y atraque, y están siendo seguidos por los agentes de la SIJIN. Y uno dice, pero ¿cómo dejan robar? Pero si están ustedes ahí, ¿cómo lo están dejando atracar? ¿Por qué? Porque están construyendo el elemento material probatorio, pero para evitar que a futuro se vuelvan a cometer conductas. Ahí sí construir con otros medios probatorios esa inferencia de que puede llegarse a participar en las conductas. Es un tema muy interesante. Lo vamos a trabajar detenidamente. ¿Ya ven? Profe, buenas noches. Una pregunta, pues, en el tema de los antecedentes que usted menciona, pues uno generalmente cuando hace
digamos, este tipo de cosas, de procedimientos, pues uno un ejemplo, una captura de flagrancia, un ejemplo, pues uno generalmente consulta los antecedentes de la persona, lo que usted dice, si tiene sentencias y esto. Pero en la práctica yo no sé realmente, porque no conozco, eso qué tanto influye en la decisión de un juez, digamos, que se ajuste esos antecedentes. Sí tiene bastante, sí influye bastante de pronto al momento de un juez tomar una decisión. ¿Les soy sincero? Los jueces nunca hacen mención a eso porque dicen que son anotaciones, pero eso daña la cabeza al que sea. Pues este tipo tiene, a ver, es que siempre dicen en las investigaciones, yo me acuerdo los fiscales compañeros llegaban y decían, este tipo una joyita, mire, tiene 9 procesos. Ah, pero están todos 8 archivados y el está activo es el suyo. Sí, pero una joyita. No, no, pero si están archivados. Simple y llanamente nos lleva a un error, que queramos o no, pues sí está haciendo o influyendo en la psiquis de la persona en ese momento para discernir. ¿Listo? Pero no pueden hacer mención de las circunstancias. Cuando yo tengo las oposiciones en las solicitudes de medida, seguramente me salen con eso y yo, pero pues nos están metiendo en una película de terror que no hace caso a lo que nos ordena el código, las leyes y la jurisprudencia. Nos están vendiendo acá al personaje como la persona más siniestra y volvimos al hombroso. Y eso es lo que yo siempre digo en las audiencias. No podemos mirar esos antecedentes, miremos lo práctico. ¿Sí? Y es lo de hoy. Es lo de hoy. Resumidas cuentas, influye, ya amigo. Infortunadamente, influye. O afortunadamente, no sé, como puede ser, como lo miremos. Lo que debe ser es, hay prácticas investigativas que pueden llegar a servir. Y lo otro es que no todo tiene que ser guardado, grabado con una medida de aseguramiento. O más bien, mirar cuáles sí y cuáles no. Aldemar. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la URI 3 años y hay delincuentes que son muy reincidentes. Los conocía, yo llegaban con diferentes cédulas y eso se llama chapearse, ¿no? Sí. Y resulta que pues ahí evaden también sus antecedentes porque entran con otra cédula. Como entonces son proclives al delito. Que yo los veía que caían y caían porque quedan en unos centros comerciales, entonces ellos robaban los mecheros y volvían y caían con otra cédula. Como también alguien que se defiende, como decía la compañera, y de pronto pues cometió un delito, pero por defenderse. Entonces como decía, son casos diferentes y hay que clasificarlos diferentes porque sí son delitos. Claro. Gente que reincide, como hay gente que... Son de interés para el derecho penal. Sí. Pero ya en las categorías dogmáticas, cuando uno vaya a calificar el caso, lo que se nos demuestra, pues toca mirarlo con detenimiento. No todo es igual. Por eso, y es muy importante que veamos que la responsabilidad en derecho penal es individual. ¿Cierto? Y se va a construir sobre la base probatoria del momento. Por ejemplo, vamos a construir lo que siendo además los tarjeteros, por ejemplo, los que se dedican a falsificar tarjetas y eso pelan cuentas que da miedo. A mí hace poco me pasó. Me sacaron los 20,000 pesos que tenía en la cuenta y lo peor de todo es que uno mirando y dice, ay, Dios mío, me quedé sin regalos para Navidad y solo bien Navidad. Y yo, Dios mío, familia, informo que no les voy a comprar nada que me vaciaron la cuenta. Esas personas, se han generado capturas con personas 30, 40 tarjetas. Fíjense que las tarjetas sí pueden llegar a decir o proclamar o inscribir una institución que se llama peligro para la comunidad. Y eso ya es probatorio. No solo pegarnos de los antecedentes del papel escrito ahí, que está diciendo que tiene antecedentes.
Entonces el análisis que realiza toda esa sentencia constitucional va encaminado a decir, bueno, la persona puede cambiar, primero. Segundo, ve un aspecto fundamentalísimo, y es, los procesos son independientes. Lo anterior y este nuevo es independiente. Pero tercero, usted goza de una cosa que se llama presunción de inocencia. Usted lo están capturando, lo están vinculando ahí, pero todavía no sabemos si usted es responsable o no de esta. Entonces vamos a decir que usted es un peligro porque está cometiendo esta, si ni siquiera hemos podido establecer si la cometió o no. Entonces ahí es donde la corte dice, bueno, un momentico, hay más vías. Investiguemos. Hay que ser creativos con la investigación. Y esas investigaciones robustas en las cuales, yo me acuerdo una vez en una audiencia que llegué y dice el abogado, si mi cliente pudiese allanarse a la medida de aseguramiento, le pediría que se allanara. Así mis colegas me miren mal, pues claro, yo lo estaba mirando con una cara de pitbull, porque, pues, ¿cómo hace que se allana una medida de aseguramiento? Pero es lo que dice Aldemar. Si hay reincidentes, pero el tema de la reincidencia lo vamos a ver mañana con Feliz. Muy decantadamente. Omar. Profe, es como para tener, digamos, una claridad, porque usted ha mencionado mucho los elementos material probatorio. ¿Es lo mismo que el acervo probatorio? Acervo probatorio es toda la curtiembre que vamos a tener de elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida. Hay magos que saben diferenciar elemento material probatorio con evidencia física. Son magos. Eso es líneas delgadas. Pero que tienen que estudiar en su propio momento cuando vean probatorio. ¿Sí? Pero es un tema muy importante. Sin embargo, todo ese conjunto, ¿sí?, de elemento material probatorio, hay quienes dicen que prueba es cuando ya se probó en juicio. Y tiene toda la razón del mundo. Por el momento no hay ninguna prueba porque no ha probado nada. Tiene vocación probatoria, pero no le alcance para catalogarlo como prueba. ¿Listo? Lo único que puedo decir. Y el elemento material probatorio sí va más encaminado a señalar que tiene vocación probatoria, pero que llega hasta ahí. ¿Listo? ¿Cuándo? Cuando existe valoración probatoria. ¿Y quién la valora? El fallador. Doctor Andrés. Profe, referente a lo que usted comenta de los antecedentes, donde yo en estos momentos he tenido más incidentes, por decir los delitos que son contra menores de edad, lo que es acto y acceso, que lastimosamente esa ley sí está metiendo a la cárcel un montón de gente que realmente no... Tengo un caso que por el simple hecho de una mejilla, está guardado y no le he buscado testimonios, entrevistas, de todo. Hasta traté de llevarlo por la otra conducta donde lo maneja uno para declararlo interdicto. También le dije que era por la parte física de la menor de edad, que no parecía la edad que tuviera, pero no. Lastimosamente esa ley sí está siendo muy rígida. Pero mañana cómo vamos a traer eso. Y creo que hay una compañera, si mal no recuerdo, la doctora Silvia, que trabaja con psicología o una cosa así. Yo no me acuerdo quién era. De ese curso era alguno. Alguno. Yo. Alguno. Creo que hay alguien que trabaja con psicología, si mal no recuerdo. Pero es un tema bien importante porque pues mañana se viene el debate más berraco y me van a odiar, nos vamos a odiar, nos vamos a eliminar del chat, me van a bloquear, me van a acusar, calificar como docente malo cuando hablemos mañana de la pena, de la cadena perpetua. ¿Sí? Un tema que lo deja uno sin palabras. De verdad,
simple y llanamente, pues uno tiene que ser muy centrado en lo que va a analizar en todo este escenario. Tratemos de avanzar un poquito con lo que tengo acá, para ver si ya mañana podemos llegar a ese punto, cornos a cachetadas. ¿Listo? Entonces, ya vienen escuelas intermedias. Miren estos tipos. Frank Molist, recomendadísimo, busquen obras de ese tipo. No es excelente, excelentísimo. Doctores, si viene en una consecuencia de todo lo que se viene presentando en Alemania, Alemania es un gran referente para el derecho penal. Digamos que cualquier sistema dogmático en la actualidad en el país que sea toca el derecho alemán. ¿Sí? Y fíjense esta definición tan hermosa. Delito es un fenómeno complejo, el cual tiene su origen en causas sociales. Y uno llega al escenario y dice, pero ¿cómo así que una causa social? El tipo ese que si ustedes lograron observar, creo que fue en Ecuador, que encuentra a la mujer sostenendo relaciones sexuales con el amante y llega el tipo y le da un cuchillo, pero mejor dicho, como si fuera una carnicería. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, doctores, con detenimiento esta circunstancia, vamos a encontrar que el tipo puede venir con un resentimiento laboral que estaba viviendo. Además, socialmente se encuentra afectado porque pues, le van a quitar su casa. Y así circunstancias que van sumando, pues por eso se genera como la complejidad. Pero también vamos a analizar que hay delincuentes porque sí. Hay quienes se divierten cometiendo delitos. Y otros por necesidad y otros porque ya se están volviendo chiflados simplemente como lo estamos mirando. Neoclásica o realista, doctores. Fíjense que acá ya empieza un poco más a hacerse profesional el estudio. Fíjense lo que nosotros hablábamos y lo importante, doctores, de la dogmática. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Cuando estábamos hablando de definiciones de derecho penal, pues traíamos la dogmática. Y es el análisis, fíjese, los dogmas, categorías conceptuales. Derecho positivo, es decir, la norma escrita. Pero fíjense que tiene que haber una antelación y es una investigación inicial que realiza la ciencia penal a las proporciones jurídico-penales, eso se llama exégesis. Entonces, doctores, ¿nosotros qué vamos a coger? Vamos a coger la investigación, la vamos a comparar con la dogmática y vamos a hacer un juicio. Eso se llama crítica, doctores. Y ese juicio vamos a decir, oiga, ¿cómo podemos regular ese comportamiento? Pues lo mejor que podemos hacer, el tratamiento para regular ese comportamiento, viene siendo este tipo de sanción. Y eso es lo que vamos a observar a lo largo del curso, porque hay diferentes tipos penales y las consecuencias de las comisiones, pues son diferentes. Son diferentes. Recomendado, Carneluti. Importantísimo. Buen tratadista. Sociológica o de política criminal. Fíjense, doctores, que aquí ya viene a crearse todo este escenario de política criminal, que lo estamos diciendo, oiga, cada estado viene con su estamento de política criminal, es lo que el estado de turno quiera, el fiscal general de la nación va a mirar qué es política criminal, vamos a hacer un tratamiento, inclusive tenemos una institución que se encarga en el estado colombiano de analizar la política criminal desde el Consejo Nacional de Política Criminal. Y allá es donde vamos a mirar ¿qué es lo que mejor se acomoda para la sociedad? Vamos a mirar esa relación entre derecho y sociedad y qué es lo mejor que podemos hacer por la sociedad. Doctores, cuando miramos este escenario, el derecho penal debe mostrar su interés en el conocimiento científico de los delitos, pues doctores, simple y llanamente es porque ya nos vamos a esa otra situación que se viene mencionando desde el Lombroso, a decir, oiga, la ciencia criminalística, criminología y criminalística. Criminología como ciencia y criminalística como avance investigativo. Y desde ahí vamos a construir, porque es así, con la prueba técnica, donde vamos a ver los verdaderos fenómenos sociales y cómo regular los mismos.
¿Recuerdan ustedes, queridísimos amigos, en la actualización del derecho penal que veníamos hablando, que decíamos que el derecho penal pues cambia todos los días? ¿Se acuerdan cómo estábamos estresados con el contagio del COVID? Al comienzo, cuando estábamos todos encerrados, hoy en día ya uno sale y encuentra gente caminando sin tapabocas y uno lo mira como sin tapabocas. Pero los invito a que viajen a Estados Unidos a ver quién usa tapabocas allá. Ah, el que va con tapabocas es el buen turista. ¿Sí? Pero recuerden el comienzo, doctores. ¿Cómo empezó todo ese escenario? De la tarde, la investigación por los contagios con COVID-19 en el Centro Policlínico de Olaya en Bogotá parece ser compleja. Las autoridades deben determinar si uno de sus médicos violó las medidas sanitarias y propagó el virus. María Camila Orozco, ¿por qué se complica el caso y qué nuevos detalles se conocieron? Catalina, televidentes, muy buenas tardes. La situación se complica luego de conocer un acta de la Secretaría de Salud de Bogotá que tiene fecha del 1 de abril de este año, en la que, aunque se indica que el médico Carlos Ernesto Abella, que es el caso índice, el primer caso que se conoce o caso de foco en el Centro Policlínico de Olaya en Bogotá, se hace otra anotación que cambiaría el rumbo de esta investigación interna del centro médico. Las autoridades de salud de la capital y la fiscalía, que ya conocen también el caso por la posible violación de medidas sanitarias y propagación del COVID-19, que podría tener también relación con la muerte del también médico William Gutiérrez, que perdió la batalla contra el virus. El médico que es cuestionado enfrenta una denuncia penal, otra queja disciplinaria ante el Comité de Ética Médica, y también se alista a pedirle a la justicia en lo penal que lo escuche para entregar su versión de estos hechos. Aunque para la Secretaría de Salud de el médico Carlos Ernesto Abella es el foco de contagio de COVID-19 en el Centro Policlínico de Olaya, que tiene por lo menos 5 casos más. Un documento de seguimiento a los casos positivos le daría un giro a la investigación. El documento del 1 de abril revela que el primer caso reportado fue el de una médica en contacto con Abella, que había viajado a Brasil, país que ya había reportado casos de coronavirus. Pero el acta deja al descubierto que el hijo del médico William Gutiérrez, que falleció tras perder la batalla contra el virus, estuvo en China, país donde se originó el brote. Sin embargo, el abogado de la clínica que denunció al médico, que quedó etiquetado por la Secretaría de Salud como el caso inicial, reafirma su denuncia por 2 delitos a pesar de los nuevos hallazgos. Se le hace la prueba al médico, que arroja positiva el 1 de abril, y se hacen los estudios correspondientes por la Secretaría Distrital de Seguridad, que arrojan que este fue el caso índice, que esta fue la persona que habría transmitido la enfermedad a otros. Esta sería la sanción penal que le sería impuesta al responsable. Sería esto una pena entre los 4 y los 10 años de prisión, pues estamos hablando de un concurso de conductas. Entre el artículo 360 del Código Penal, que nos habla de la violación, Está muy feo. y el artículo 369, que nos habla de la propagación de epidemia. Expertos penalistas aseguran que la Fiscalía debería evaluar otras conductas. Si existe la comisión de un delito como lo es el homicidio, en mi punto de vista, sí ostenta una calidad de garante por ser, primero, médico, segundo, conocer las medidas sanitarias. El médico Carlos Ernesto Abella pedirá a la Fiscalía que lo escuche para entregar su versión. Miguel. Es que me acordaba el caso que nos dijo del señor que mató a la esposa, que la encontró con el amante. Hace muchos años uno veía siempre películas de abogados y todo eso, y me acuerdo al caso típico de Furia e Intenso Dolor.
que supuestamente era la demencia temporal y que pues dio mucho palo en su época, que eso era una ley y eso aplicaba y simplemente se demostraba la furia de intenso dolor y la persona quedaba Y libre. corrijo un poquito. Ira. Ira. Pero Sí. escuchen lo que está diciendo Miguel y es totalmente aplicable, ¿no? Desde la ciencia, fíjense de todo lo que estamos analizando, desde la ciencia, cómo se pueden perfilar conductas punibles. Doctor Miguel, eso sigue aplicándose en el sistema penal colombiano. Artículo 57, ¿cierto, profe? Bueno, ya está. Después miramos ese instituto. Doctores, pero entonces veníamos y fíjense la modernidad, ¿cuándo? Y pues madre, nosotros habíamos dicho que un delito que por violación de medidas sanitarias, ¿dónde demonios uno había escuchado eso? Pues claro, el derecho penal va cada vez cambiando y se va volviendo moderno. Yo creo que el legislador nunca previó una pandemia de esta naturaleza, pero fíjense, el poder punitivo que veníamos hablando, ¿cómo se ve reflejado en? Usted no puede violar la medida, es más, usted no lo pueden coger por fuera de su casa. Al que cogían en esos días, en abril del año pasado, pues tenga su sanción. Tenga su sanción. Pero había que iniciarle un proceso penal por violar la medida. Y me dice, uy, un momentico, o sea, todo es delito, no jodas, hermano. Si me preguntan, digo que no. Ah, pero es que este médico, ay, sí, pero venga, papito, si usted pone a decir mentiras que no tiene nada y sí tiene, si pone a decir mentiras que no viajó y sí viajó, y nada más que su hijo estuvo en el foco, pues compadre, eso sí ya es una violación de la medida. Y ustedes van a aprender una circunstancia que lo señala ahí, una comisión por omisión. Porque ¿cómo se pueden cometer delitos sin actuar directamente con la finalidad de cometer el delito? Carlos. ¿Cómo estás? ¿Eso no podría quedar como un juicio de valor en un proceso más adelante de ese penalista que dio la entrevista? ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Perdón? Sí, de pronto no sé si el juez o alguna persona pueda, digamos que el proceso se lo pusieron y al médico lo condenaron. Esa persona que dio esa entrevista por lanzar ese juicio de valor sin tener más allá de unas pruebas, ¿no podría incluir en alguna parte negativa en el proceso? No, pero fíjense que sí pasa. De cierta medida pasa. Y pasa exactamente lo que estaba ahorita hablando Yamil. Mira qué tanto puede incidir la circunstancia de anotación al interior de un proceso. Puede pasar lo mismo, dependiendo del eco. ¿Sí? Lo hemos visto, doctores. Se me va ahorita el caso. ¿Cuál fue ese caso? ¡Ah! ¿Ustedes se acuerdan de Aida Merlano Jr.? Ese caso lo defendió un casi hermano mío. Uno siempre tiene una oveja negra en la familia. Este es por adopción. Se llama Felipe Caballero. Era el abogado de Aida Merlano Jr., que espero en estos días venga y nos acompañe acá en una charlita chiquita. Doctores, habían ido la Fiscalía General de la Nación como a seis, oígase bien, como a 6 jueces de control de garantías a pedir la orden de captura en contra de la China y nadie lo había dado porque es que no me cumplían los fines. Finalmente, por la presión mediática, se da una orden de captura y van y capturan. Y solicitan, mejor dicho, medida intramural para la peladita. No se satisfacen los requisitos para imponerla y la juez le da libertad. Y se vienen los medios de comunicación encima. De hecho,
Fue de las primeras audiencias que transmitieron en directo. Toda la audiencia. ¿Y en qué resultó? Carlos, ¿saben qué resultó? En que investigaran tanto disciplinaria como penalmente a la juez que le dio la libertad a la peladita. Por Dios. Entonces, ¿por qué no investigamos penal y disciplinariamente a los jueces que imponen medidas desmedidas? Doctores, pórtense mal. Mañana nos vemos y continuamos con este relato de conciencia, llamo yo. Juicio. Gracias, doctor. Buenas noches, Gracias, profesor. profe. Feliz noche. Hasta luego, profesor. Gracias. Los Felipe, grupos buenas como noches. quedaron. Gracias, profesor. Listo, Martica, ya ahí por ahí lo tengo. Excelente clase, doctor. Hasta luego. Hay que meter al compañero nuevo. Ya metimos los compañeros nuevos, hubo una modificación de un grupo, ya te la envié y ya las envié ahorita al grupo. Listo, Ya quedaron gracias, listos Martica. todos. Pórtense Vale. mal, por favor. Chao. Para que la pasen bien. Pero no tan mal para que yo los defienda. Tampoco hasta allá. Chao. Excelente noche, doctor. Gracias.